Cordial saludo. Soy Angie Lorena Ubaque Bernal del programa de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el curso de Derecho Administrativo daremos solución a 4 casos propuestos. Caso 1. Conflicto entre principios del derecho administrativo. Expropiación de tierras para un proyecto de desarrollo urbano en Bogotá. El caso presentado refleja un conflicto entre los principios fundamentales del derecho administrativo colombiano: legalidad, interés general y respeto a los derechos de los administrados. La Alcaldía de Bogotá ha declarado de utilidad pública un proyecto para construir un megaparque recreativo en Ciudad Bolívar, lo que implica la expropiación de terrenos privados habitados por familias de bajos recursos. Estas familias argumentan que la expropiación vulnera sus derechos a la propiedad y a una vivienda digna, mientras que la administración municipal sostiene que el proyecto beneficiará al interés general de la comunidad. Analizaremos los principios en conflicto. Sobre el principio de legalidad, este principio establece que todas las actuaciones de la administración pública deben estar fundamentadas en la ley. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 58, permite la expropiación por motivos de utilidad pública o interés social, siempre que se realice mediante sentencia judicial e indemnización previa. Además, en casos determinados por el legislador, la expropiación puede adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa. Entonces, en este contexto, la alcaldía actúa conforme a la ley al declarar el proyecto como de utilidad pública y proceder con la expropiación. Sobre el principio de interés general, la función administrativa debe orientarse al servicio de los intereses generales, según el artículo 209 de la Constitución. El proyecto del megaparque busca mejorar la calidad de vida en una zona marginada, promoviendo espacios verdes y dinamizando la economía local, lo que representa un claro beneficio para la comunidad en general. El otro principio es sobre el respeto a los derechos de los administrados. Aunque la propiedad privada tiene una función social que puede limitar su ejercicio, la Constitución garantiza el derecho a la propiedad y a una vivienda digna. Las familias afectadas dependen económicamente de sus terrenos y consideran insuficientes las compensaciones ofrecidas, lo que podría poner en riesgo su sostenibilidad económica y su derecho a una vivienda adecuada. La Ley 388 de 1997 regula el procedimiento de expropiación por vía administrativa en Colombia. Según el artículo 66 de esta misma ley, la expropiación se formaliza mediante un acto administrativo que debe notificarse al propietario y registrarse en la Oficina de Instrumentos Públicos. Este acto constituye una oferta de enajenación voluntaria del bien. Es esencial que la administración garantice el debido proceso, ofreciendo una indemnización justa y previa que refleje el valor real de los bienes y contemple medidas para asegurar la reubicación y sostenibilidad económica de las familias afectadas. Pero, ¿qué propuestas de solución habría? Para equilibrar el interés general con los derechos de los afectados, se propondría una participación comunitaria que involucre a estas familias en mesas de diálogo para escuchar sus preocupaciones y buscar soluciones consensuadas. Con respecto a una indemnización justa, hay que revisar las compensaciones ofrecidas para asegurar que éstas sean adecuadas y permitan a las familias adquirir viviendas equivalentes en condiciones similares. Utilizar programas de reubicación. Esto ofrece alternativas para reubicarlos en zonas cercanas, facilitando el acceso a servicios básicos y a oportunidades económicas, y asistirlos de forma económica y social, implementando programas de apoyo para garantizar la transición económica de las familias
incluyendo como la capacitación laboral y el acceso a créditos. Entonces, al adoptar estas medidas, la administración puede avanzar con el proyecto del megaparque, respetando simultáneamente los derechos de las familias afectadas y cumpliendo con los principios del derecho administrativo. Caso 2. Estructura y jerarquía de la administración pública. Falta de respuesta a una solicitud de licencia ambiental en el departamento de Antioquia. El caso expuesto evidencia una vulneración de los derechos de la empresa agrícola debido a la inacción de la Secretaría del Medio Ambiente de Antioquia, lo que ha generado perjuicios económicos significativos. Analizaremos las vulneraciones cometidas, las posibles acciones judiciales y propondríamos unas soluciones concretas para restaurar los derechos de los afectados. ¿Pero qué vulneraciones se cometieron? Se incumplió los términos legales. La Secretaría de Medio Ambiente no respondió a la solicitud de licencia ambiental dentro del plazo establecido por la normatividad vigente, lo que constituye una omisión administrativa. 2. Sería la desatención al derecho de petición. La empresa presentó un derecho de petición exigiendo una respuesta pronta, pero nuevamente no tuvo contestación en el término legal, vulnerando el derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de nuestra Constitución Política. Y 3. Sería la falta de coordinación interinstitucional. La remisión del caso por parte de la Gobernación de Antioquia de vuelta a la Secretaría de Medio Ambiente sin una intervención efectiva evidencia una deficiencia en la estructura y jerarquía administrativa para resolver conflictos y garantizar respuestas oportunas. ¿Qué acciones judiciales podríamos interponer? Podríamos interponer la acción de tutela. La empresa puede interponerla por la vulneración del derecho de petición, buscando una orden judicial que obligue a la Secretaría del Medio Ambiente a emitir una respuesta inmediata. También se podría interponer una acción de cumplimiento. Esta procede cuando la autoridad incumple con deberes legales o actos administrativos. En este caso, se podría interponer porque la Secretaría para que esta Secretaría cumpla con su obligación de responder la solicitud de licencia ambiental. Y también se podría interponer una acción de reparación directa. Dado el perjuicio económico causado por falta de respuesta, la empresa puede demandar al Estado buscando una indemnización por los daños sufridos debido a la inactividad administrativa. ¿Qué soluciones propondría? Una respuesta inmediata a la solicitud. Entonces aquí la Secretaría de Medio Ambiente debe emitir de manera urgente una respuesta a la solicitud de licencia ambiental, cumpliendo con los procedimientos y normativas aplicables. Hay que implementar mecanismos de control interno. Se deben establecer sistemas de seguimiento y control de la Secretaría para garantizar el cumplimiento de los términos legales en la atención de solicitudes y derechos de la petición. Y hay que fortalecer la coordinación interinstitucional. La Gobernación de Antioquia debe asumir un rol activo en la supervisión de las entidades departamentales, asegurando que se brinde una atención eficiente y oportuna a los administrados. Y también se creería conveniente capacitar al personal administrativo. Hay que formar a los funcionarios en temas relacionados con los derechos de los ciudadanos y los procedimientos administrativos para evitar futuras omisiones y garantizar una gestión pública efectiva. Es imperativo que las entidades públicas respeten los términos legales establecidos para la atención de solicitudes y derechos de petición, garantizando así la protección de los derechos de los administrados y evitando perjuicios derivados de la inacción administrativa. Paso 3. Aplicación de fuentes del derecho administrativo, contradicción entre un decreto municipal y la Ley Nacional sobre el uso del suelo. El caso presentado en el municipio de San Carlos evidencia una contradicción entre un decreto municipal y la Ley 388 de 1997, lo que genera un conflicto en la aplicación de las fuentes del derecho administrativo.
Analizaremos las vulneraciones que se presentaron, la jerarquía normativa aplicable y qué medidas se propondrían para restaurar la legalidad y proteger los derechos de los ciudadanos afectados. ¿Qué se vulneró? La contradicción normativa. Entonces, el decreto municipal que permite la construcción de viviendas de interés social en zonas rurales contraviene a lo dispuesto en la Ley 388 de 1997, la cual establece que las áreas rurales deben destinarse a actividades agropecuarias y de conservación ambiental. Hubo un procedimiento inadecuado. La modificación del uso del suelo en zonas rurales requiere una modificación del plan de ordenamiento territorial. Este proceso implica estudios técnicos, consultas públicas y aprobación por parte de las autoridades competentes. En este caso, el decreto municipal no siguió dicho procedimiento, vulnerando el marco legal establecido. Y también hubo afectación de derechos colectivos. La urbanización de áreas rurales sin el debido proceso puede impactar negativamente el medio ambiente y la sostenibilidad de la producción agrícola, afectando los derechos de los ciudadanos a un ambiente sano y a su actividad económica. También hablamos sobre la jerarquía de las fuentes del derecho administrativo. En el ordenamiento jurídico colombiano, la jerarquía normativa se encuentra estructurada de primeras, la Constitución política. Es la norma de normas y es el fundamento del sistema jurídico. Ahí seguirían las leyes estatutarias y orgánicas. Estas desarrollan aspectos fundamentales y estructurales del Estado. Ahí seguirían también después las leyes ordinarias. Estas regulan materias de interés general como la Ley 388 de 1997 y también más abajo estarían los decretos y los actos administrativos. Estas normas expedidas por autoridades administrativas como son los decretos municipales. Entonces, según el principio de jerarquía normativa, una norma de inferior categoría, como el decreto municipal, no puede contradecir una de superior jerarquía. Por lo tanto, el decreto municipal en cuestión es ilegal al contravenir lo dispuesto en la Ley 388 de 1997. Con respecto al principio de legalidad, establece que todas las actuaciones de la administración pública deben estar sometidas a la ley. En este contexto, el decreto municipal debió ajustarse a los procedimientos y disposiciones establecidas en la Ley 388 de 1997, incluyendo la modificación del POT mediante el proceso correspondiente. Entonces, al no hacerlo, se vulnera dicho principio, comprometiendo la legalidad de las actuaciones municipales. ¿Qué medidas se pueden restaurar para restaurar la legalidad y proteger los derechos de los ciudadanos? Primero hay que suspender el decreto municipal. Las autoridades competentes deben suspender inmediatamente la aplicación del decreto que permite la urbanización en zonas rurales hasta que se realice el proceso adecuado de modificación del POT. Otra medida sería la iniciación del proceso de modificación del POT. Entonces, el municipio debe emprender el proceso formal de modificación del plan de ordenamiento territorial, siguiendo los pasos establecidos en la Ley 388 de 1997, como lo habíamos mencionado anteriormente, que eso incluye estudios técnicos, consultas públicas y aprobación por las autoridades competentes. Y también pues la participación ciudadana. Hay que garantizar la inclusión de las comunidades afectadas en el proceso de modificación del POT, permitiendo que éstas expresen sus preocupaciones y propuestas, asegurando así la protección de sus derechos y la sostenibilidad ambiental y económica de la región. Es fundamental que las autoridades municipales respeten la jerarquía normativa y el principio de legalidad en sus actuaciones, especialmente en temas sensibles como es el uso del suelo y el ordenamiento territorial, con el fin de garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos y la coherencia con el ordenamiento
jurídico. Caso 4. Límites del poder de la administración pública, prohibición del uso de motocicletas durante fines de semana en un municipio turístico. La medida adoptada por el alcalde, aunque busca objetivos legítimos como la seguridad y el fomento del turismo, podría considerarse desproporcionada debido a su impacto negativo en los derechos de movilidad y sustento económico de una parte significativa de la población. La prohibición total durante fines de semana y festivos no distingue entre quienes cumplen con las normas y quienes no, penalizando a todos por igual. Además, no se evidencia que se hayan considerado alternativas menos restrictivas antes de implementar la prohibición. Si bien es competencia de las autoridades locales regular aspectos relacionados con el tránsito para garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad, las medidas adoptadas deben respetar los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. En este caso, la prohibición generalizada del uso de motocicletas durante fines de semana y festivos parece exceder dichos principios, afectando de manera desmedida los derechos de los ciudadanos. Entonces, se recomienda revisar la medida considerando alternativas menos restrictivas y promoviendo la participación activa de la comunidad en la búsqueda de soluciones que equilibren la seguridad, el desarrollo económico y los derechos de los habitantes de San Antero.